ayer, para que me comenten ahí a grandes rasgos que estuvimos conversando el día de ayer. Ya está donde llegamos más o Cortocircuitos y menos. diferenciales. Circuito diferencial. Seguro. Estuvimos hablando de diferenciales Algo y de diferencial. cortocircuitos. Había una palabra diferencial por ahí dentro de lo que estuvimos viendo, ¿cierto? Motores, Motores. ¿Cómo actúa un sistema frente a un cortocircuito? También lo hablamos. ¿Ya? Las curvas de corte de los disyuntores, creo. ¿qué pasaba si un motor en movimiento se le sacaba una fase? ¿Ya? Los tipos de falla. Tipos de fallas, ¿cierto? Profe, Dígame. en cuanto a eso, de cuando dice que el motor o sea, cuando usted dijo eso, nosotros se lo preguntamos al profesor de motores y él dijo que quedaba haciendo un ruido, pero a mí eso no me quedó, o sea, como que no hubo mucho tiempo para explicar y solamente como que llegamos ahí y dijo, queda haciendo un ruido, como que queda, no sé si me entenderán esa palabra, como descobalado, como que no, como que no sé si, como cuando usted tiene un aro de bicicleta o una rueda de bicicleta y queda, y sale a un golpe y queda, o sea, queda bailando, pum, 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 Embalada, ¿cierto? descobalado, o descobalado, que no, es un término que se usa mucho en las bicicletas en Colombia, no sé. Pero entonces yo hago como la analogía ahí. Entonces, el profesor dijo que queda haciendo un ruido. Entonces, yo me estoy imaginando que el motor en ese momento, el eje puede estar causando ese ruido, o sea, que puede estar, porque eso tiene la corriente magnética adentro, o sea, la falta de una de las fases hace que al momento de pasar por ella, por la que hace falta, ahí se desequilibre el eje principal del motor, o nada que Eso es ver. lo que se produce. Ese ruido básicamente es por un tema de vibración. O sea, el campo magnético giratorio no alcanza la fuerza suficiente como para sacar del estado de inercia el rotor completamente, con la velocidad que se supone que debe adquirir, sino que lo va sacando lentamente, y el sacarlo lentamente exige más absorción de corriente por parte de la red. Entonces se produce un calentamiento de los bobinados. Entonces ese ruido es el movimiento lento que tiene el rotor. Les voy a compartir el apunte para que vamos retomando un poco lo que estuvimos viendo ayer. Vimos protección de motores el día de ayer, ¿cierto? Donde ahí vimos algunos tipos de fallas que se podían presentar dentro de los motores, sobre todo la causa de la sobrecarga, más allá de los cortocircuitos. Las fallas típicas eran sobrecargas, ausencias de fase, cortocircuitos por envejecimiento aislante, humedad, ¿cierto? Defectos mecánicos, por mal acoplamiento de la máquina, y el más común eran los sobrecargas, ¿cierto? O en algunos casos la ausencia por fase y en menor cantidad los cortocircuitos, pero aún así podían provocarse. Y justamente estábamos analizando las protecciones contra sobrecarga, ¿cierto? Ahora lo que se respecta a humedad, aceite, eso va un poco más con respecto al índice de protección o al acoplamiento de la máquina en sí. Entonces vimos y analizamos lo que eran las sobrecargas. Habían ciertos tipos de motores que eran más susceptibles a ciertos tipos de sobrecarga y la sobrecarga se reflejaba en una temperatura y esa temperatura en una corriente eléctrica. Así que habían distintas clases de motores y distintos niveles de temperatura que adquieren según la sobrecarga que se le vaya a aplicar. Temperatura del aislante, el conductor y básicamente también el esmaltado que tienen los conductores del bobinado pierden la vida útil o si pierden vida útil en función del calentamiento que puede tener. Un motor puede durar, no sé, 10 años más aproximadamente y puede bajar drásticamente la vida útil del motor si se llega a una sobrecarga, por ejemplo. Ausencia de fases, ahí también vimos lo que pasaba con las ausencias de fases, los cortocircuitos también,
Y llegamos a un esquema que tenemos acá que nos presenta la combinación de elementos de protección. Por ejemplo, un relé térmico con fusibles y en otro caso solamente un disyuntor o un interruptor termomagnético, ¿cierto? Que combine la parte térmica del guardamotor o del relé térmico y la parte magnética de los fusibles, ¿cierto? Y ahí conversamos que podíamos hacer combinaciones de protecciones, de fusible con relé térmico, de disyuntor con relé térmico o solo disyuntor, y eso va variando un poco de los costos asociados, de la importancia de la máquina, ya de la potencia de la máquina, ¿cierto? Etcétera. Y alcanzamos a ver los dispositivos de protección térmica. Y aquí alcanzamos a ver el relé bimetálico y no hemos visto ni las sondas ni el relé electrónico. Alcanzamos a quedar justo en el relé bimetálico. Y ahí teníamos una muestra, más que, claro, tiempos y temperaturas de funcionamiento de la protección. Y aquí teníamos un recorrido de diferencial, que era cuando había una ausencia de fase, una sobrecarga trifásica y un estado normal de la protección. Aquí lo que contaba, como yo les dije, tiene láminas del tipo de ciertas aleaciones de metal, que con el calor se extienden. En este caso, esos metales se curvan, como están viendo ahí, por el exceso de temperatura, por el paso de la corriente, y accionan un mecanismo interno que hace un cambio de contactos. En el caso de que hubiese ausencia de una fase, las otras dos adquieren mayor temperatura, se curvan y también desplazan el dispositivo o el mecanismo de accionamiento de la protección. Y alcanzamos hasta aquí, ¿cierto? Y justamente se repetía la imagen. Entonces teníamos una carga trifásica y una carga bifásica y justamente se veía ese efecto del tiempo versus la temperatura. Y aquí dice curva típica de disparo de los relés térmicos diferenciales, que es cuando hay ausencia de una de las fases. Y eso fue lo que alcanzamos a ver ayer, ¿cierto? Igual conversamos hartas cosas con respecto a las protecciones y el funcionamiento en general. Y ahí viene otra pregunta. No sé si tienen alguna consulta o duda, si más o menos estaba claro lo que estuvimos conversando el día de ayer. Sí, profe, está más o menos claro. Ya, ¿cuál es mi idea un poco? Que ojalá tratemos de ver entre hoy y el próximo martes este apunte de las protecciones de motores, cosa que el día miércoles podamos ver al menos el principio de funcionamiento de la protección diferencial que está en el otro punto. Y con eso estaríamos dados con la materia para la prueba. Obviamente yo tengo que hacer la modificación en el sistema de la fecha de la prueba, que también lo estuvimos conversando el día de ayer. Si no me equivoco, lo habíamos dejado para el día 27 o 28 por ahí, ¿cierto? Que yo voy a tomar un poco la decisión de cuál de los dos días la voy a dejar. ¿Sí? Bien, para poder seleccionar las características adecuadas de un relé térmico como un dispositivo de protección del motor, es necesario conocer el tiempo de arranque que posee la máquina. Según esto, la norma IEC, que aparece aquí, 947-4, define las siguientes clases de protección térmica. Tenemos un clase 10A, dice disparos térmicos para motores con tiempos de arranque pequeños, sin carga en el eje, mayor que 1, pero menor que 10 segundos. ¿Sí? Clase 10, solita, disparo térmico para motores con tiempos de arranques cortos, con carga acoplada en el eje, mayor que 1, pero menor que 10 segundos. O sea, la clase A o la 10A con respecto a la clase 10 sola es que unos para motores sin carga en el eje y otros para motores con carga en el eje. Y obviamente tiempos de arranque pequeños o cortos, como dice aquí. Clase 20, disparador térmico para motores con tiempo de arranque mediano, con carga en el eje, mayor que 10 y menor que 20 segundos. Profe, Y el clase 30, disculpe, qué significa con carga en el eje? ya. ¿Qué se imagina usted carga en el eje? Que, le- que el eje es una fase o que tiene torque, o sea, que está moviendo un torque. Por ejemplo, ya tiene que recordar lo que usted vio en máquina. No, pero es que ese término, carga en el eje, como que no.
No lo había escuchado. O sea, ya, no, sorry, ya entendí. Ya que Claro. está, porque yo puedo Mm, tener un motor suelto con un ventilador, eso no tiene carga. sí, pues el aspa es una carga, pero en sí está en vacío, claro. O sea, no tiene carga en el eje, claro. Pero no está moviendo como una cadena. Sí, no, ya, pues, sorry, ya entendí. Por ejemplo, vamos a una cinta transportadora. Si nos vamos a una cinta transportadora y yo no pongo elementos sobre la cinta, el eje no tiene carga. Pero si yo empiezo a poner caja o a poner elementos sobre la cinta transportadora, ya existe un peso asociado al movimiento del eje. Porque supone que tengo que mover alguna máquina, algún proceso. Ese es el fin del motor. Si es una bomba y yo la hago funcionar en vacío, sin agua, no tiene carga en el eje, ¿cierto? Pero si yo quiero hacer succión de agua, ya tengo que mover el aspa para que pueda succionar el agua de donde yo lo necesite y voy a tener una carga en el eje, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál es la función de un motor sin carga en el eje? O sea, ¿para qué? ¿De adorno o qué? No Por entiendo. ejemplo, un laboratorio de ensayos de motores, de prueba de máquinas, como la que ustedes tienen en el taller, por los laboratorios de accionamiento de máquinas. Son motores sin carga en el eje, que son para el laboratorio. Pero aún así, yo debo proteger a mi motor, ¿sí? Richard, Profe, y en el caso de una trotadora, la rotadora ¿sí? también, pues, o sea, la rotadora básicamente, al igual como hablamos ayer del equipo de aire acondicionado, no tiene una protección externa, sino que tiene dispositivos de protección interna. Cuando tú haces funcionar la trotadora, está sin carga en el eje, está en vacío porque por lo único que hace es mover la cinta, ¿cierto? Pero cuando tú te subes, tú ya le estás ejerciendo un peso y tú empiezas a regular la velocidad para ejercer más peso y tú puedes correr quizás más rápido en función de la pendiente o el peso que se le genera al motor, ¿cierto? Para generar tu esfuerzo físico y entrenar. Y eso es una carga en el eje, ¿sí? Sí, profe, entendido totalmente. Sí, profe. Bien, y aquí existe otra clase que dice disparos térmicos para motores con tiempos de arranque largos, ya con carga en el eje mayor a 20, pero menos de 30 segundos. O sea, se supone que si nos vamos un poco a lo que ustedes vieron en máquinas, los motores de inducción sobre todo, que son los más comunes, si está en vacío, lo único que tiene que sacar del estado de inercia es el rotor, nada más. Y va a girar, ¿cierto? Gira el rotor y usted ve el movimiento en el eje. Entonces yo podría asociarlo a una protección clase 10A, porque el tiempo de giro del rotor y de movimiento del rotor es corto. Pero si yo tengo un motor conectado a una carga, ¿cierto? Acoplado a una máquina, a un torno, por ejemplo, una rotadora, si lo queremos ver desde ese punto de vista, una chancadora, un proceso productivo, una máquina, un funcionamiento general. Si yo te pongo más carga en el eje, va a tomar más tiempo sacar del estado de inercia al rotor para mover la carga, ¿cierto? Y en ese caso tengo que contemplar el tiempo en el que se demora en arrancar y alcanzar su velocidad nominal con esa carga. Entonces la protección tiene que estar ajustada. Si el tiempo es lento, no le puedo poner una protección rápida porque va a considerar como una falla y va a pensar que está en sobrecarga el motor. Entonces en ese caso a mí me conviene ponerle una protección lenta, por ejemplo las clases 20 o 30 que aparecen aquí, que son de tiempos de funcionamiento o de arranque más o menos lentos, 10, 20 segundos o 20 y 30 segundos. No es un funcionamiento rápido, porque todo depende de la carga que le pongan en el eje, ¿sí? Y ahí ustedes recuerdan el concepto de deslizamiento también, que vieron en máquina. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Con qué cosa? No lo alcancé a escuchar bien. El deslizamiento. Eso era la distancia del eje, ¿no? ¿Qué es el deslizamiento? Era la Buena pregunta. distancia que había entre el eje y el estator, ¿o no? Si no me equivoco.
La distancia que existe entre el rotor y el estator se llama entrehierro. El eje es la parte que está en medio del rotor, básicamente lo que yo voy a acoplar a la máquina. ¿Ya? Pero hay algo que se llama deslizamiento. No lo busquen por Google. Pero el deslizamiento es el giro, o no. Ya, por ahí va. Pero ahí es donde Entonces, están todo los el movimiento carbones. que tiene el eje. Ya se relaciona con el movimiento que tiene el eje, claro. Pero ahí esa fricción, eso generalmente está montado en rodamientos, en balineras. O no sé. No. Ya lo vamos a dejar ahí. Tarea para la casa. En general, todos los relés térmicos bimetálicos normalizados poseen las siguientes corrientes características. Uno es la corriente nominal, el otro es la corriente de ajuste, la corriente de reacción máxima y la corriente de reacción mínima que tenemos ahí, ¿cierto? Ahora, en función de la corriente de ajuste que yo voy a tener aquí, tengo una tabla de valores. Dice, los relés térmicos deben ser capaces de soportar sin operar durante tiempos específicos y abrir también para tiempos definidos una cierta cantidad de corriente equivalente a cierta cantidad de veces la corriente de ajuste del relé. Estos valores son establecidos por la norma IEC 947-4 y son mostrados en la siguiente tabla. O sea, por ejemplo, aquí aparecen las clases de los relés, las corrientes mínimas de reacción y las corrientes máximas de reacción, ¿ya? Y aquí aparecen unas constantes que están preestablecidas por la norma IEC en función de la corriente que yo voy a ajustar el relé. Entonces aquí aparecen tiempos de funcionamiento de 2 horas, tiempos menores a 2 horas, tiempo menor que 2, 4, 8 y 12 minutos, y tiempos de 2 a 10 segundos, 9 a 30 segundos, dependiendo del funcionamiento. ¿Ok? Entonces aquí se puede más o menos definir y preestablecer las corrientes mínimas y máximas de la protección, en función de la corriente con la cual yo lo voy a ajustar. ¿Sí? Profe, ¿en qué se usaría uno clase 30? Depende. Con esa corriente de reacción de 12 minutos. Aquí tiene usted las clases de los tipos de relés térmicos, ¿cierto? Para tiempos de arranque que son Una- pequeños, sin carga o con carga, y tiempos mayores de arranque con carga. Ahora usted me pregunta, profe, ¿dónde yo voy a ocupar un clase una- 30, un clase 20, un clase 10? Yo le respondo que depende, pues depende de la máquina que usted tenga que proteger. Si la máquina tiene poco carga en el eje, me conviene ocupar los que son clase 10 o 10A. Pero si la carga es demasiado en el eje, es muy pesada en el eje y toma demasiado tiempo en sacar del estado de inercia el rotor debido a la carga, me conviene ocupar las otras clases. Puede ser un lava seco, profe, ¿no? Puede ser máquina Un de choque. lavaseco Sí, puede ser, claro. sí. Claro, porque si tú estás lavando, tú te refieres a estas lavadoras grandes, ¿cierto? Sí, pues. Sí, claro. Claro, se supone que la lavadora es un dispositivo que vas a tener que, tiene el motor obviamente, que te va a mover todo el tambor, y ese tambor no va a partir en vacío, o sea, sin carga. ¿Lo puedes hacer funcionar sin carga? Sí, va a haber el funcionamiento de la máquina, pero lo normal es que tenga cierta cantidad, o sea, cierta cantidad de peso de ropa que tú vayas a lavar. Entonces ahí, dependiendo la cantidad de giros, si es lento y toma más de 10 segundos o 20 segundos, me conviene quizás asociarle a ese tipo de protección. Por eso digo, va a depender de el proceso productivo o a dónde esté acoplado el motor y la carga que quiera mover. Profe, Ujú. bien, podría darse como un ejemplo de los motores, estos que son para los VEX, o sea, para los extractores de aire de los edificios. Ya, Esos necesitan, aparte, o sea, aparte del motor, siroco creo que se llama, la parte que es giratoria, ya,
que saca el aire hacia afuera. Eso podría ser con carga en el eje también, pues, pero Claro, porque se supone por que ejemplo, ese motor para está asociado a un aspa pues, para poder absorber el aire. eso, pero si fuera como bueno, un piso de 20, o sea, para un edificio de 20 pisos, ahí en qué clase entraría ya el disparador térmico. 20 UF la consulta. La voy a cobrar bien cara. ¿Sí? Sí, Es pues si buena, usted quiere la respuesta, pues, para la pero pega, para saber qué es lo que tiene que, claro, cuál es la protección que tiene que elegir en la pega. Pues. no, si fue no, es una pega, es un ejemplo así que se me ocurrió, pues, ya que estamos hablando de eso de carga en el eje. Eso yo encuentro que es un gran ejemplo, ¿no? Habría que ver las características primero del motor, pues, o sea, cuál es la potencia del motor, cuál es el tamaño del aspa y el peso que tiene para poder absorber el aire. Pues. Eso es lo que debe tener primero usted como claro. Porque, insisto, el aspa para poder succionar aire tiene un peso, ya no es ideal, tiene un peso, por lo tanto, el motor va a tardar un tiempo en alcanzar su velocidad nominal, ¿cierto? A trabajar a plena carga. Por lo tanto, dependiendo ese tiempo en el que alcanza la velocidad nominal, es la clase de la protección que yo voy a elegir. Si tarda menos de 10 segundos, me conviene esta. Si tarda más de 10 segundos y 20 segundos, esa. Y si tarda más de 20 a 30 segundos, esa. Pero no debiese tardar más de eso. Si tarda más de los 30 segundos, ¿Cómo es voy a porque saber yo, la máquina está en sobrecarga. profe? Ujú. Pero ¿cómo voy a saber yo cuál voy a ocupar si todavía no lo hago? ¿Cómo voy a saber qué Tiene clase que pedir poner? los datos y la placa características de la máquina. Ya. Todo cálculo, puro cálculo teórico, dice usted. Claro. O sea, esa es la gracia. Su experiencia con el tiempo le va a decir, ya, los motores o los VEC de estas características siempre van a jugar esto, o más o menos esto. Pero lo importante siempre es, en todas las máquinas, es conocer la placa de características, porque la placa de características le va a indicar la velocidad nominal, la corriente nominal, el voltaje nominal, por lo menos. Los HP. Si usted conoce los HP, es la potencia mecánica, ¿cierto? Entonces, usted conocer la potencia mecánica podría saber eventualmente cuánto es lo que tarda en alcanzar la velocidad nominal. Ya, profe, gracias. Gracias. O sea, ese es como el indicio. O sea, así se eligen las protecciones para todo tipo de carga en general, pues, o sea, conociendo las características del sistema o de la máquina. ¿Sí? Normalmente los fabricantes de las máquinas le sugieren a usted tal protección. Entonces usted la comprueba o directamente la compra, pero usted tiene que anotar los datos de la placa y irse en función de esos datos importantes, la carga mecánica en el eje o los HP que tenga la máquina, el voltaje, la corriente, la velocidad nominal, el tipo de conexión, finalmente es la protección que usted vaya a elegir o la clase, por ejemplo, de térmico que le vaya a elegir. Sondas térmicas. La protección con sondas térmicas constituye un magnífico sistema de protección contra las sobrecargas térmicas suaves y prolongadas. La sonda es como un termómetro que mide en forma directa la temperatura del arrollamiento del motor, o el bobinado, prefiero decirle el motor, acusando también la influencia de otros factores externos, tales como la temperatura ambiente excesiva o una refrigeración insuficiente. Aunque hay varios tipos de sondas, las utilizadas son las de coeficiente de temperatura positivo, y dice PTC, ¿cierto? Coeficiente de temperatura positivo. O termistancias, ya eso es más electrónico, las cuales se caracterizan por provocar un aumento brusco de su resistencia cuando la temperatura llega a un valor nominal de funcionamiento. ¿Ya? Para este valor, la termistancia es una resistencia que varía en función de la temperatura, conectada al relé electrónico especial, provoca el disparo del contactor de maniobra. O sea, básicamente es como un contactor lo que tenemos aquí, con contacto abierto y cerrado, que funciona bastante similar al relé térmico, pero no se trata de unos bimetales. Ya no son bimetales, no son placas que se curvan o que se dilatan en función
de la temperatura debido al exceso de corriente, sino que en este caso hay un tipo de resistencia que varía el valor en función de la temperatura, y esa temperatura varía en función de la corriente que pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al variar ese valor de la resistencia, va a generar un disparo de la protección y obviamente va a abrir o cerrar contactos. Eso es lo que, así es el funcionamiento básico, por ejemplo, de la sonda térmica. Como las sondas miden exclusivamente la temperatura del punto en que se hace el contacto, es necesario colocarlas en lugares más críticos del arrollamiento del motor o del bobinado del motor. Generalmente en el fondo de la ranura o en la cabeza de la bobina del lado de la salida del aire. Esto obliga a efectuar su montaje de forma cuidadosa durante la fase de bobinado del motor para asegurar un buen contacto térmico. Además de los problemas que lleva o conlleva la colocación de la sonda, hay otros factores que condicionan decisivamente el sistema de protección. A pesar de su pequeña masa, como una cabeza de cerilla o un fósforo, como lo queremos llamar así, la sonda reacciona con cierto retardo definido por una constante de tiempo térmica, que en la práctica suele ser del orden de 8 a 10 segundos, que es bastante igual. Esta inercia térmica, normalmente olvidada, es un factor muy importante para tener en cuenta, sobre todo en el caso de sobrecargas bruscas o bloqueos del rotor. O sea, puede tardar entre 8 a 10 segundos. O sea, es un dispositivo finalmente, o sea, es el equipo de maniobra final, ¿ya? Donde yo voy a conectar la sonda. Es un dispositivo que va a ir conectado dentro del bobinado, o sea, se inserta en el motor para medir la temperatura. Pero ahora tiene la dificultad de que va a tomar un tiempo entre 8 a 10 segundos, eventualmente, en adquirir la temperatura para que dispare la protección. Y en esos 10 u 8 o 10 segundos, eventualmente podría quemarse el motor, ¿ya? Antes de que opere la protección. Entonces, hay que hacer el ajuste como está mencionando acá. Sobre todo bajo las condiciones de sobrecargas bruscas o bloqueo del rotor. Y ahí si el rotor está bloqueado, se va a tender a quemar. ¿Ok? Si recordamos un poco lo de máquina eléctrica, motores de inducción, y volvemos al término del deslizamiento. La zona segura, la zona que es más eficiente del funcionamiento del motor. ¿Se acuerdan de eso, no? No, profe, no me acuerdo. ¿Cómo dijo? ¿Qué dijo? ¿Cómo dijo que dijo? ¿Se acuerdan de máquina, no? El deslizamiento. La zona estable, la zona Ah, inestable. eso. Sí, como que me suena. ¿Le suena? Sé que lo calculé en su momento. El deslizamiento de un motor según la aceleración, la posición, bla, bla. Ya, Sebastián, ¿qué era el deslizamiento del motor? Que cate del profe, todavía les pregunto lo mismo. La figura que aparece aquí representa la curva de variación de la temperatura en función del tiempo. O sea, curvas de, no tiempo inverso, pero sí son normalmente con escala logarítmica. O sea, tengo un aumento del tiempo y un aumento de la temperatura, que es creciente en este caso. O sea, mayor tiempo, mayor temperatura eventualmente podría alcanzar. Y aquí hay un tipo de motor sometido a una densidad de corriente de 20 amperes partido milímetro cuadrado, o sea, la cantidad de densidad de corriente que circula por ¿Me pegó los el celu? ¿Se conductores. escucha? Sí, dígame. ¿Se Sebastián, escucha, no? ahora lo ¿Me escucho. escucha? Ahí sí.
Como que se me corta, pero sí lo escucho. El deslizamiento era como la relación entre el campo magnético, la velocidad del campo y la velocidad misma del motor. Era una relación entre ellos dos. ¿Y en qué página lo encontró? En Google.com. ninguna. En No ninguna. alcancé a buscarlo. Ya, sí, es la variación entre la velocidad síncrona y la velocidad rotórica, claro, justamente. Estaba cerca, estaba cerca. Se me pegó el celu justo. No sé, Ya que habló del deslizamiento. ¿Qué pasa si el deslizamiento es igual a 1? el deslizamiento igual a uno. Sé que no tenía que ser menor a 1. Ya usted sabe que tiene que ser menor a 1, ¿cierto? Pero ahora yo le pregunto, ¿qué pasa si es igual a 1? No giraría. Porque sería muy amplio el espacio entre la velocidad del campo magnético y la velocidad del motor. Haríamos fuerza. Uno dice que no giraría, ¿cierto? ¿Y aquí pasa si el deslizamiento es menor a 1, pero mayor que 0? Y usted me dice, profe, pues no empieza a hablar de otras cosas, si no tiene nada que ver con el curso. Y claramente sí tiene que Quiebra el ver motor. con el deslizamiento con el tema de las protecciones. Disminuiría la carga. Si es menor que 1, mayor que 0. ¿Y qué pasa si es menor que 0? Puede ser menor que 0. Sí, por supuesto. Supongo que disminuye aún más la carga, o si se supone que entonces el motor estaría girando sin campo magnético. Como que le estoy empujando. Estoy dando vuelitos. Tarea para la casa. Sigamos. No me haga inventar cosas hasta ahora, profesor. Por favor, son las 10 de la noche. ¿Y qué tiene? O sea, por algo estuve en el curso de máquinas, po. Con suerte me acuerdo y estoy disvariando. Estoy inventando. O sea, del curso, yo sé que hay una persona que está conectada que tuvo clases conmigo. O sea, debes saber esa respuesta. No voy a apuntar a la persona, pero dentro de sí Échalo al agua, ¿no? sabe quién es y se va a arrepentir. Ya. Sigamos. Dice que la figura representa la curva de variación de temperatura en función del tiempo de un motor, ¿ya? Sometido a una densidad de corriente de 20 amperes partido milímetro cuadrado. O sea, es la densidad de corriente básicamente que va a circular por los conductores. Y la correspondiente curva de temperatura de su sensor de variación de térmico positivo, ¿cierto? O coeficiente térmico positivo. Igualmente representamos a la de un motor o de un segundo motor sometido a una densidad de corriente mucho mayor, de 50 amperes por milímetro cuadrado, y a su sensor respectivo. En ambos motores suponemos que el aislante son del tipo B. Hay tipos clases de aislación. ¿Ya? Entonces tenemos una densidad de corriente de 50 amperes por milímetro cuadrado y una densidad de corriente de 20 amperes por milímetro cuadrado. Obviamente, al ser una mayor densidad de corriente, va a alcanzar una mayor temperatura en un menor tiempo que la densidad de corriente de 20 miliamperes. O sea, necesita un mayor tiempo para alcanzar la misma temperatura. O sea, así se analiza el gráfico. O sea, tenemos dos motores de las mismas características sometidos a cantidad de corriente o densidades de corriente distintas. Supongamos que ahora que el motor 1 se halla trabajando a una temperatura normal de funcionamiento de 110 grados Celsius y sufre una brusca sobrecarga. Como la sonda no reaccionará hasta pasados 10 segundos, esto dará tiempo a que el motor llegue a alcanzar una temperatura de 140 grados Celsius, es decir, queda trabajando por sobre 20 grados Celsius, por encima de la temperatura máxima admitida por el aislante clase B, que es la clase de aislación básicamente del esmalte que se le pone en la sección de los bobinados. ¿Ok? Recuerden que cuando se eleva la temperatura, ¿qué es lo que pasaba? Se perdían las características de aislación. Si ahora el motor 2
es el que sufre una brusca sobrecarga y suponemos que también está trabajando con una temperatura normal de funcionamiento de 110 grados, la sobrecarga hará que la inercia de 10 segundos, o el tiempo que se demora en operar la sonda o reaccionar la sonda, que son 10 segundos, permite alcanzar al bobinado 210 grados Celsius, lo cual producirá serios daños. Como las sondas térmicas solo pueden detectar calentamientos con un cierto retardo, no suministran la protección o una rápida protección, tal como nosotros quisiéramos, como dice ahí, como sería de desear. En los casos contra fallos de fase, bloqueos del motor, cortocircuitos entre fases y defectos o derivaciones con respecto a tierra, tampoco las sondas térmicas protegen los conductores de alimentación, por lo que su empleo solo es aconsejable en combinación con otros dispositivos de protección. O sea, ¿cuál es el objetivo de la protección? Analizar o detectar el cambio de temperatura dentro de los bobinados. Ahora, debido al demasiado tiempo de retardo de la protección, no es conveniente o no es recomendable, como dice aquí, utilizarla solo. Es mejor utilizarla en combinación con otro dispositivo, como por ejemplo, podríamos utilizarla en combinación con el mismo relé térmico que teníamos acá, que es lo que me permitiría eventualmente el uso de esta protección, ir monitoreando la temperatura eventualmente de los bobinados. O sea, podríamos ocuparla más como de monitoreo, más que como de protección propiamente tal o directamente. ¿Por qué? Porque el tiempo de acción es más lento, debido a la sonda. Y ahora viene el relé electrónico. El secreto de una buena protección está en simular lo más exactamente posible el comportamiento térmico del motor, lo que evidentemente no será nada de fácil. Son muchas las causas que afectan el buen funcionamiento de un motor y por lo tanto, solamente un dispositivo electrónico es capaz de realizar los distintos reglajes y las distintas combinaciones necesarias para poder cubrir así la totalidad de las posibles causas de averías que pueden presentarse en un motor. Los relés electrónicos son aparatos de fijación sobre el riel tipo omega, donde como yo lo puedo montar, ¿sí? En el que todos los elementos de mando y señalización se han dispuesto en la parte frontal del aparato. Estos realizan todas las funciones de simulación que las caracterizan mediante la señal extraída de tres transformadores de intensidad, o TC, o transformadores de corriente, incorporados al propio aparato. De esta forma podemos decir que no hay una conexión directa del relé con el circuito de potencia que alimenta el motor. El circuito electrónico del relé se alimenta a una tensión alterna de 220 volts, el cual quiere decir que en la gran mayoría de los casos obtendremos una tensión entre cualquiera de las fases de alimentación del motor y el neutro de la red. La combinación de todas las características y funciones se traduce finalmente en dos contactos, uno normalmente cerrado y uno normalmente abierto. Por lo general, es el contacto normalmente cerrado el que se utiliza para desactivar la función de memoria del contactor, en el caso de haber averías, y el normalmente abierto para la señalización. O sea, básicamente como el relé térmico, ¿cierto? El relé térmico tiene un contacto normalmente cerrado y un contacto que es normalmente abierto. El contacto que es normalmente cerrado se conecta al circuito de control y es normalmente abierto a la señalización de falla, ¿cierto? Que es la luz piloto amarilla. En el caso de que opere la protección, abre el contacto normalmente cerrado, cierra el contacto normalmente abierto, desenergiza el circuito de control y en este caso energiza la señalética que indica sobrecarga. El relé electrónico funciona de la misma forma, también tiene un contacto cerrado y otro abierto. Funciona igual que un relé térmico normal. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí es una protección del tipo electrónica, como dice. Se puede alimentar con 220 volts, o sea, yo lo puedo sacar desde la alimentación de las fases y el neutro, pero yo no hago una alimentación directa, sino que la alimentación se hace a través de, o más que la alimentación, la conexión con la máquina, con el motor, se hace a través de transformadores de corriente. ¿Qué es un transformador de corriente? Un toroide, un anillo. Recuerden que cuando circula corriente por un conductor se genera un campo magnético, ¿cierto? Y si yo someto un conductor a un campo magnético, hace circular una corriente. O sea, básicamente eso es el toroide, una argolla. Cómo funcionan básicamente los amperímetros de tenaza, ¿cierto? Esos son los transformadores de corriente. Son un toroide, una bobina. Si yo la bobina la someto, o un conductor lo someto a un campo magnético,
hace circular una corriente, que básicamente es el principio de funcionamiento de la máquina en general. Entonces, existe una relación de transformación de los transformadores. Ahí nos recordamos de nuevo lo de máquina eléctrica. O sea, según la cantidad de corriente que circule por el motor, por la alimentación del motor, va a circular cierta cantidad de corriente por esa bobina. Si la corriente que circula por el motor excede su parámetro nominal, entra en una sobrecarga o en un cortocircuito, implica necesariamente, debido a la relación de transformación de corriente, va a hacer circular una corriente mayor por ese transformador de corriente, por lo tanto va a mandar una señal al dispositivo electrónico que va a indicar, el motor o la máquina está en sobrecarga, por lo tanto, desplace los contactos y va a hacer operar la protección, ¿cierto? La intensidad nominal de empleo del motor, o la I nominal, se regula de forma digital con la ayuda de conmutadores de contactos deslizantes. El campo de reglaje varía según el fabricante, pero en lo general podemos encontrarlo en modelos desde los 0,5 a 400 amperes, o sea, bastante. La curva de variación por sobrecarga puede variar a voluntad mediante conmutadores deslizantes situados en la parte frontal del aparato. Básicamente son contactos. Ya la selección de la curva se hace regulando el tiempo de disparo para que la intensidad resulte 6 veces la nominal entre 2 a 30 segundos. En escalones de 2 segundos, 2, 4, 6, ¿cierto? Disponer de una curva de disparo variable nos permite adaptarnos a la forma del arranque del motor. Arranque lento, arranque rápido, ¿cierto? Pues si se trata de arranques rápidos, ya, por ejemplo, una bomba sumergida, elegiremos una curva rápida de operación. Por lo que, por el contrario, cuando se trate de arranques difíciles, ya, por ejemplo, centrífugas, molinos, grandes ventiladores, elegiremos una curva más lenta. Claro, o sea, a mí no me conviene tener una curva rápida con un funcionamiento lento, porque lo va a tomar como una sobrecarga, ¿cierto? O al revés. Mediante un pulsador situado en la parte frontal del aparato, se puede realizar un test, y aquí dice, 6 veces la corriente nominal. Es decir, pulsando este botón, simulamos las condiciones en las que la intensidad por el motor es 6 veces la corriente nominal, debiendo efectuarse el disparo del tiempo prefijado, o sea, se configura el tiempo. Y eso puede ser a través de relojes o a través de un panel digital. Cuando la intensidad del motor supera el 110% del valor ajustado para la intensidad nominal, existe un diodo luminoso, un LED, ¿ya?, que se ilumina de forma intermitente. Con ello se puede controlar la duración del arranque o el ajuste de la intensidad nominal a su justo valor. En el caso de fallo de fase o asimetría, las intensidades superiores son superiores al 25%. Y el relé se dispara en 1,5 segundos durante un arranque, ¿ya?, y en 3 segundos en marcha normal. Independientemente de la carga del motor, el disparo queda señalizado mediante el LED correspondiente. Algunos relés electrónicos llevan incorporado la circuitería correspondiente al disparo de la sonda térmica. O sea, también se puede combinar, ¿ven? Puedo combinar el electrónico con la sonda térmica. El disparo térmico, la ruptura y el cortocircuito de la sonda son señalizados mediante un LED. Después de un disparo del relé, este debe ser rearmado manualmente, o sea, debe tener alguna palanca o algún botón de reinicio, mediante un pulsador de reset, colocado en la parte frontal del aparato. Cuando el disparo sea producido por sobrecarga, el rearme tarda un tiempo en poder realizarse con el fin de dar el tiempo a que se enfríe el motor. Claro, si el motor entra en sobrecarga, el bobinado se va a calentar, necesita un tiempo para que se pueda enfriar de forma natural. ¿Por qué? Porque si yo lo hago funcionar nuevamente, no alcanza a adquirir la temperatura y va a pensar de nuevo que está en sobrecarga. Entonces ahí volvemos un poco más arriba y nos vamos a esta curva de funcionamiento, ¿cierto? Que aquí justamente entre ese periodo 2 y P2, el motor dejó de entrar en sobrecarga, pero en algún punto se hizo energizar de nuevo. Entonces lo va a tomar como que si estuviera en sobrecarga todavía. Es importante el tiempo de enfriamiento de la máquina. Profe, Un está hablando diga, del electrónico, ¿cierto? el electrónico, claro. Ahora, si yo voy a conectar o lo quiero rearmar en función de un
de un relé térmico también debo tomar la precaución de no energizarlo de inmediatamente. O sea, sí tengo que esperar a que se enfríe el motor. En cualquiera de estos dos dispositivos de protección. Lo que pasa es que el dispositivo electrónico o el relé electrónico, tú le puedes configurar ese tiempo de enfriamiento del motor para que lo puedas rearmar después. ¿Lo he visto igual que están en la aspiradora? Por ejemplo, a mí me pasó el otro día que estaba aspirando la alfombra, así con toda la potencia, así. Ujú. Y se me apagó. Entonces, de la nada se me apagó y dije, oh, ¿qué onda? Si vi el enchufe, ¿no? Y estaba todo bien. Y ya me puse a hacer cualquier otra cosa, pero lo dejé conectado y encendido. Y después, como a su hora y media, recién encendió la aspiradora. Claro, porque entró en un estado de sobrecarga. Entonces la protección interna electrónica que tiene la aspiradora dijo ya, tiene que enfriarse primero la aspiradora antes de hacerla funcionar de nuevo. Entonces tardó en este caso tuyo igual harto tiempo. Dice ser menor el tiempo, pero está cumpliendo la función de la protección interna, ¿cierto? Aquí me dice, el diodo luminoso de color verde señala la presencia de alimentación y que el aparato está preparado para entrar en servicio. ¿Ven? O sea, tú debes configurar el tiempo en que se enfría la máquina para que cuando se encienda el LED verde te diga ya, la máquina está en condiciones de volver a funcionar. La conexión del relé es muy simple, ya que alimenta, como lo hemos dicho anteriormente, a 220 volts. Los transformadores de intensidad incorporados obtienen la señal del mando del relé y el contacto normalmente cerrado, 95-96, sirve para controlar la función de memoria del contactor y el contacto normalmente abierto, 97-98, se utiliza para la señalización. Y aquí hay una foto bastante antigua de un relé electrónico. La tensión de alimentación es 220 volts del relé del circuito de mando del motor. Lo podemos obtener entre las fases L1, por ejemplo, la línea 1 de alimentación, y el neutro de la red general. Entonces aquí aparece como el circuito de control, básicamente. Tenemos el circuito de potencia conectado a la máquina y el circuito de control, o el circuito principal y el circuito auxiliar. La función de memoria tiene como pulsador el mando de los contactos 13 y 14, como el pulsador de paro 21-22, siendo el contacto de retención 1314 perteneciente al contactor KM1. Y ahí aparece un poco, digamos, el circuito de conexión de este dispositivo electrónico. Como yo lo voy a conectar finalmente a mi circuito de control o mi circuito auxiliar. ¿Sí? Está como si fuera un pulsador con el Claro, 13 y 14 que son los de enclavamiento. como los de enclavamiento, claro. Ah, ok, ok. Bien, vamos a quedar hasta acá. La próxima clase vamos a ver dispositivos de protecciones fusibles. Y ahí vamos a ver tipos de fusibles y algo del funcionamiento de los fusibles, de cómo lo podemos asociar a los motores. ¿Ya? Aquí hablan distintos tipos de formas constructivas de fusibles, ¿ok? Parámetros de funcionamiento, curvas de operación, corrientes de fusión, porque hay una de mínimo punto de fusión, máximo punto de fusión en los fusibles por lo general, poles de limitación, etc. O sea, vamos a analizar, mira que entretenía esa expresión que está ahí. Un amigo del pasado. ¿Ya? Pero básicamente vamos a analizar el principio de funcionamiento de los fusibles y aquí dice interruptores automáticos de motor o disyuntores o protecciones termomagnéticas para motores. Y eso ojalá verlo en la próxima clase. O sea que el día miércoles podamos ver algo de la protección diferencial y con eso estaríamos para la prueba. Entonces lo voy a dejar hasta aquí. Hasta fusibles, dispositivos de protección fusibles.